Mi familia apoyó a mi hermana tras enamorarse de mi novio, así que reconstruí mi vida. Mi nombre es Lucy Bennett, tengo 26 años, y durante mucho tiempo creí que mi vida estaba en orden. No era una persona especialmente sociable, siempre me había costado abrirme a los demás. Aún así, había algo que para mí era sagrado, mi familia. Sobre todo mi hermana, Sienna Bennett. Sienna no era solo mi hermana menor, era mi confidente, mi apoyo constante, la persona que había estado a mi lado desde que tengo memoria. Habíamos crecido juntas, compartiendo habitaciones, secretos, miedos y sueños. Nuestra relación no era perfecta, claro que no, pero siempre pensé que el lazo entre nosotras era inquebrantable. Creí, con una convicción casi ingenua, que juntas podríamos superar cualquier cosa. Nunca imaginé, ni siquiera en mis pensamientos más oscuros, que una sola persona podría destruir ese vínculo. Y mucho menos que esa persona sería el hombre del que me había enamorado. Su nombre era Callum Wright. La forma en que conocí a Callum fue en una noche fría de otoño, de esas en las que el aire parece anunciar que el verano ya quedó atrás. Yo no quería ir a esa reunión. Las fiestas nunca habían sido lo mío, especialmente aquellas llenas de desconocidos y conversaciones forzadas. Pero una amiga de la universidad, Hannah, insistió tanto que terminé aceptando. Me prometió que no sería una fiesta ruidosa ni caótica, solo una reunión pequeña, algo tranquilo. Y, para ser justa, tenía razón. El encuentro se celebraba en una casa amplia, con pocas personas, música suave de fondo y un ambiente relajado. Más que una fiesta, parecía una reunión entre conocidos. No tenía expectativas, hasta que lo vi. Callum estaba sentado cerca de una ventana, conversando con un par de personas. Tenía una sonrisa cálida, de esas que no parecen ensayadas, sino sinceras. No era la persona más llamativa del lugar, pero había algo en su presencia que atraía la atención sin esfuerzo. Su risa era tranquila, su voz suave, y aunque no hablamos esa noche, no pude evitar observarlo más de una vez. No fue amor a primera vista. Fue algo distinto. Una sensación sutil, como si mi vida estuviera a punto de girar en una dirección inesperada. Pasaron algunos días antes de que volviéramos a coincidir. No fue en una fiesta, ni en un evento especial, sino en la cafetería de la universidad. Yo había ido a estudiar, buscando una mesa tranquila, cuando lo vi sentado con un libro abierto frente a él, claramente distraído. Uno de sus amigos se levantó, dejándole un asiento libre. Callum me miró y preguntó si podía sentarme ahí. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos presentamos de manera formal y, casi sin darnos cuenta, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablamos de nuestras carreras, de nuestras familias. Yo mencioné a Sienna, hablando de ella con orgullo, como siempre lo hacía. Él, por su parte, habló de su amor por la literatura y de cómo los libros habían sido una constante en su vida. Callum estudiaba literatura inglesa, algo que siempre me había parecido fascinante. Sus ojos brillaban cuando hablaba de novelas, de poesía, de autores clásicos y contemporáneos. Yo le conté sobre mi carrera en ingeniería, sobre cómo disfrutaba resolver problemas y encontrar soluciones prácticas. Éramos distintos, pero de una manera que se sentía complementaria. Ese encuentro casual fue el inicio de algo que creció rápido. En cuestión de días empezamos a salir. Al principio eran planes sencillos, cafés después de clase, caminatas por parques cercanos, cenas en pequeños restaurantes locales. Todo se sentía ligero, sin complicaciones. Nos fuimos conociendo poco a poco. Compartíamos historias, miedos, aspiraciones. El tiempo parecía escaparse cuando estábamos juntos. Pronto nos volvimos inseparables. Planeábamos nuestras semanas alrededor de vernos, hablábamos constantemente, y poco a poco fuimos integrándonos a los círculos sociales del otro. Callum me presentó a sus amigos, y yo hice lo mismo. Íbamos al cine, a museos, o simplemente caminábamos sin rumbo fijo, hablando de cualquier cosa. Él me introdujo más profundamente en la poesía, y yo le enseñé a disfrutar ciertos géneros musicales que antes no escuchaba. Nuestra relación parecía sólida, profunda, auténtica. Había una tarde que siempre recuerdo con claridad. Estábamos sentados sobre una manta en un parque,
escuchando música clásica de fondo, compartiendo una bebida caliente. Cayo me hablaba de cómo la música lo hacía sentir en paz, como si el mundo se detuviera por un momento. En ese instante supe que me estaba enamorando, no solo de él, sino de la vida que imaginaba a su lado. Fue entonces cuando decidí presentarlo a mi familia. Era un domingo por la tarde, uno de esos días reservados para la comida familiar. El aroma del guiso que preparaba mi madre llenaba la casa, y la luz suave del sol se filtraba por las ventanas. Cayo me estaba nervioso, y yo lo entendía, mi familia era importante para mí. Primero lo presenté a mis padres. Mi madre lo recibió con una sonrisa amable y un abrazo cálido. Mi padre, más reservado como siempre, le dio la mano y le dio la bienvenida con cortesía. Todo parecía ir bien. Luego llegó el momento de presentarlo a Siena. Ella estaba en la sala, revisando apuntes de medicina, concentrada como solía estar. Al vernos entrar, levantó la mirada y sonrió. La presenté como mi hermana, la persona más importante de mi vida. Siena se levantó y saludó a Cayo con amabilidad. Durante la cena, la conversación fluyó sin dificultad. Cayo hablaba con mi madre sobre libros y con mi padre sobre temas generales. Siena, por su parte, le hacía preguntas sobre sus estudios, mostrando un interés genuino. A mí me parecía algo normal. Después de todo, ella siempre había sido así, curiosa, atenta, amable. Después de la comida, mientras ayudábamos a recoger, los vi conversando en la cocina sobre una novela que ambos habían leído. Reían, intercambiaban opiniones, y yo sentí una tranquilidad profunda al ver que las dos personas más importantes de mi vida parecían llevarse bien. En ese momento no había ninguna sospecha en mi mente. No había señales de alarma. Solo la ilusión de haber unido dos mundos que amaba. No sabía, entonces, que esa conexión que parecía tan inocente sería el origen de la herida más profunda de mi vida. Un par de semanas después de aquella comida familiar, mis padres propusieron hacer un viaje juntas. Querían que saliéramos de la rutina, que compartiéramos tiempo en familia como solíamos hacerlo antes de que cada una estuviera absorbida por sus estudios y responsabilidades. Acordamos ir a la antigua casa de campo que había pertenecido a mis abuelos, ubicada en una zona costera tranquila, a varias horas de la ciudad. Al inicio del viaje, el ambiente era ligero. Conversaciones sueltas, risas ocasionales, música sonando de fondo mientras el paisaje cambiaba por la ventanilla del coche. Sin embargo, casi sin darme cuenta, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaron. Cayo y Siena se sentaron juntas en el asiento trasero. Compartían auriculares, se reían por comentarios que yo no alcanzaba a escuchar. Pensé que estaba exagerando. Al fin y al cabo, se estaban conociendo mejor, nada más. Al llegar a la casa, ese lugar cargado de recuerdos familiares, intenté relajarme. El mar estaba cerca, el aire era fresco y todo parecía invitar a la calma. Pero mis observaciones se volvieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras estábamos en la playa, vi a Siena ayudando a Cayo a colocarse protector solar en la espalda. Sus manos se demoraron más de lo necesario. Él no se apartó. Ninguno de los dos pareció incómodo. Yo desvié la mirada, diciéndome que no debía pensar mal. Por las noches, cuando jugábamos juegos de mesa en la sala, sus interacciones se volvían más personales. Se buscaban con la mirada, compartían bromas internas, y Cayo reía con una soltura que no solía mostrar conmigo en público. Cada gesto era pequeño, casi imperceptible, pero juntos formaban una imagen que empezaba a inquietarme. Una de esas noches me desperté para beber agua. Al pasar cerca de la terraza, los vi allí, sentados uno frente al otro, hablando en voz baja. La luz de la luna iluminaba sus rostros. No se tocaban, pero la cercanía era evidente, casi íntima. Me quedé observando unos segundos, con el corazón acelerado, antes de volver a la habitación intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Durante las caminatas matutinas por la costa, Siena se aseguraba de caminar al lado de Cayo, ofreciéndose a cargar lo que él llevaba. Él aceptaba con una sonrisa que parecía reservada solo para ella. En las comidas, sus sillas terminaban cada vez más juntas, y sus conversaciones se volvían exclusivas, como si el resto dejáramos de existir.
Intenté ignorar la sensación que se apoderaba de mí. Me repetía que confiaba en ambos. Cayum era mi pareja. Siena era mi hermana. No había razón para dudar. Pero la química entre ellos era innegable. Cada risa compartida, cada roce aparentemente casual, cada mirada sostenida un segundo de más, me recordaba que algo estaba cambiando, aunque yo no quisiera aceptarlo. Las vacaciones, que habían sido pensadas como un espacio de unión familiar, se convirtieron en el escenario donde empezó a formarse un vínculo que iba más allá de la simple amistad. Y yo, atrapada entre la confianza y el miedo, no supe ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Cuando regresamos a la ciudad, nada volvió a sentirse igual. Siena comenzó a comportarse de manera distinta conmigo. Siempre había sido reservada, pero ahora había una distancia evidente. Nuestras conversaciones se volvieron tensas, breves, forzadas. Ya no me contaba cosas como antes, y cuando intentaba acercarme, parecía esquivarme. Al principio pensé que estaba agotada por la universidad. Estudiar medicina era exigente, absorbente, y muchas veces la dejaba sin energía. Quise creer que esa era la razón de su cambio. Pero con el paso de los días, las señales se volvieron más claras. Una noche, durante una cena en casa de mis padres, Siena mencionó a Cayum de una forma que me resultó extraña. Hablaba de él con demasiada familiaridad, como si supiera cosas que yo no le había contado. Su tono era distinto, cargado de algo que no supe identificar en ese momento. Intenté no darle importancia, pero empecé a notarlo con más frecuencia. Cada vez que yo hablaba de Cayum, Siena se quedaba en silencio o cambiaba de tema rápidamente. Evitaba mirarme, como si temiera que yo descubriera algo en su expresión. Las alarmas comenzaron a sonar dentro de mí, pero me negaba a escucharlas. No quería creer que mi hermana pudiera traicionarme de esa manera. Me repetía que estaba exagerando, que el cansancio y la inseguridad me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, la vida siempre encuentra la forma de empujarnos hacia la verdad, incluso cuando no estamos preparadas para enfrentarla. Una tarde, Siena me pidió que habláramos. Su voz sonaba tensa, casi temblorosa. Lucy, necesito decirte algo importante, me dijo, mirándome fijamente. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después, aunque aún no imaginaba cuán profundo sería el golpe. Quiero ser honesta contigo, continuó. No fue algo que buscara, pero me he dado cuenta de que estoy enamorada de Cayum. El mundo se detuvo. Escuchar esas palabras de mi propia hermana fue como recibir una herida directa al corazón. No supe cómo reaccionar. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, y otra simplemente quería desaparecer. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Le logré preguntar, intentando mantener la compostura. Él es mi pareja. ¿Sabes lo que significa para mí? Siena bajó la mirada, visiblemente afectada. Me explicó que no había sido intencional, que sus sentimientos habían crecido poco a poco, sin que pudiera controlarlos. No quiero perderte como hermana, dijo, pero no puedo negar lo que siento. Me sentí rota. Confundida. Traicionada. ¿Cómo podía entender algo así? ¿Cómo podía aceptar que la persona en la que más confiaba estuviera enamorada del hombre con el que yo había construido mis sueños? Mi mente no encontraba respuestas. Solo había dolor. En los días siguientes, intenté mantener la normalidad, pero nada era igual. Mi relación con Cayum empezó a deteriorarse. Él notaba mi incomodidad, mi distancia, y me preguntaba si todo estaba bien. Yo evitaba la verdad, temiendo que hablarlo lo hiciera todo peor. La tensión se volvió parte de mi rutina. En casa de mis padres, el ambiente era pesado, aunque ellos aún no sabían lo que estaba ocurriendo. Cada comida familiar se sentía como una prueba que tenía que superar. Incluso cuando estaba a solas con Cayum, la sombra de Siena se interponía entre nosotras. No podía dejar de preguntarme si él también sentía algo por ella, si en su mirada había la misma admiración que yo empezaba a temer. La duda se instaló en mi corazón, silenciosa pero constante, preparando el terreno para la verdad que aún estaba por revelarse. No pude seguir guardándolo más tiempo. La tensión entre Cayum y yo era evidente.
aunque intentábamos comportarnos como siempre, había algo roto, algo que ya no encajaba. Él notaba mi distancia, mis silencios prolongados, la forma en que evitaba mirarlo cuando hablábamos de cosas importantes. Varias veces me preguntó si ocurría algo, si estaba preocupada por algo más allá de los estudios o el cansancio. Yo siempre respondía lo mismo, que estaba bien, que solo estaba agotada. Mentía, no por maldad, sino por miedo. Miedo a enfrentar una verdad que podía destruir todo lo que había construido. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano a la universidad, Callum se detuvo de repente. Me miró con una seriedad que no le conocía y tomó mis manos con cuidado. «Oh, Lucy», dijo, «siento que algo no está bien entre nosotros. Has cambiado. Ya no me miras igual». Su voz no era acosadora, era preocupada. Eso hizo que me doliera aún más. Respiré hondo. Sentí como el pecho me ardía y como el corazón me golpeaba con fuerza. Ya no podía seguir fingiendo. «Necesito decirte algo», respondí finalmente. «Algo que me está destrozando por dentro». Le conté todo. Le hablé de la conversación con Sienna, de su confesión, de cómo había dicho que estaba enamorada de él. Mientras hablaba, mi voz temblaba. Cayo me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, hubo un silencio largo, pesado. «Oh, Lucy», dijo al fin, «yo no sabía cómo decirte esto». Mi corazón se hundió antes de que continuara. «También tengo sentimientos por Sienna». Las palabras cayeron como un golpe seco. Más doloroso incluso que la confesión de mi hermana. Sentí que el aire me faltaba, como si el mundo se hubiera encogido de repente. «No fue algo planeado», continuó. «Nunca quise lastimarte. Al principio no entendí lo que me estaba pasando, pero lo que siento por ella es real. No lloré en ese momento. Me quedé inmóvil, escuchándolo, tratando de comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. La persona en la que confiaba, el hombre con el que imaginaba un futuro, estaba confirmando mis peores temores. «¿De entonces, qué somos ahora?», pregunté en voz baja. Callum no supo responder. Ese fue el final, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Nos despedimos sin reproches, sin gritos, sin escenas. Solo con un dolor profundo que parecía imposible de sanar. Los días siguientes fueron un caos emocional. Me sentía traicionada por ambos. Por mi hermana, que había roto nuestro vínculo más sagrado. Y por Callum, que había elegido sentir, aunque eso significara destruirme. Sienna y yo ya no hablábamos. Cuando coincidíamos en casa de mis padres, el ambiente era insoportable. Evitábamos cruzar miradas, como si reconocernos mutuamente hiciera el dolor más real. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres notaran que algo iba mal. Una noche, durante la cena, mi madre preguntó directamente qué estaba ocurriendo. El silencio que siguió fue tan incómodo que parecía gritar la verdad. Fue Sienna quien habló. Les contó todo. Les dijo que se había enamorado de Callum, que él sentía lo mismo, que no lo habían buscado, pero que había ocurrido. Yo me quedé callada, escuchando cómo mi historia se desmoronaba frente a todos. Esperaba apoyo. Esperaba comprensión. Al menos esperaba neutralidad. Pero no fue lo que ocurrió. Mis padres tomaron partido por Sienna. Dijeron que el amor no se podía controlar, que ella no tenía la culpa de sentir lo que sentía. Mi madre incluso llegó a decir que Sienna siempre había sido más frágil, que necesitaba más apoyo. Que yo debía entenderla, porque al final del día, ella era mi hermana. Sentí una traición distinta, más silenciosa, pero igual de dolorosa. ¿Y yo?, pregunté. ¿Alguien va a pensar en cómo me siento? Mi padre, más reservado como siempre, no dijo mucho. Bajó la mirada, evitando el conflicto. Su silencio fue una respuesta en sí misma. Me sentí sola. Más sola que nunca. Poco después, Sienna y Callum comenzaron a salir abiertamente. No intentaron ocultarlo. Era como si mi dolor fuera un daño colateral inevitable, algo que debía aceptar sin cuestionar. Yo no podía.
Evité las reuniones familiares. Llegaba tarde o simplemente inventaba excusas para no ir. No soportaba verlos juntos, no soportaba la normalidad con la que todos parecían aceptar lo ocurrido. Tiempo después me enteré de que Sienna y Callum se habían comprometido. La noticia no me provocó el mismo dolor punzante de antes, pero sí una sensación de vacío profundo. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado para siempre. La boda fue pequeña, íntima. No fui invitada. Ese fue el punto de quiebre. Entendí que necesitaba alejarme, no solo emocionalmente, sino físicamente. No podía sanar en el mismo lugar donde todo me recordaba lo que había perdido. Tomé la decisión de irme. Me mudé a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. Dejé atrás la casa familiar, los recuerdos compartidos, las calles que había recorrido con Callum, y la imagen de la hermana que ya no reconocía. No fue una huida. Fue un acto de supervivencia. Mudarse no fue fácil. Dejar atrás mi ciudad, mi familia y todo lo que conocía se sintió como arrancar una parte de mí. Aún así, sabía que era necesario. No podía seguir viviendo rodeada de recuerdos que me herían cada día. Necesitaba espacio, distancia, silencio. Me instalé en Brighton, una ciudad costera distinta a todo lo que había conocido. El mar estaba siempre presente, y aunque al principio no me decía nada, con el tiempo se convirtió en una especie de refugio. Alquilé un pequeño apartamento cerca del centro, sencillo, casi vacío. No lo llené de inmediato, sentía que primero tenía que encontrarme a mí misma. Conseguí un trabajo que me permitía mantenerme ocupada y, al mismo tiempo, no me exigía más de lo que podía dar emocionalmente. Mis compañeros no conocían mi historia. No sabían nada de Sienna ni de Callum, y esa anonimidad me dio un alivio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, no era la hermana traicionada ni la exnovia. Solo era Lucy. Decidí retomar mis estudios y me inscribí en un máster, algo que había postergado durante años. Volver a la universidad me devolvió una sensación de propósito. Las clases, los proyectos, las fechas límite, todo me ayudaba a mantener la mente enfocada en el presente y no en el pasado. Aún así, había noches en las que el silencio del apartamento se volvía insoportable. En esos momentos, los recuerdos regresaban sin permiso, las risas con Sienna cuando éramos niñas, los paseos con Callum, los planes que jamás se cumplirían. Lloré muchas veces, sola, permitiéndome sentir el dolor que había intentado reprimir. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontré el arte. Un fin de semana decidí asistir a un taller de pintura que anunciaban cerca de mi casa. No tenía expectativas. Nunca me había considerado una persona creativa, pero algo en la idea de usar las manos, de mancharme de colores, me resultó atractivo. Desde la primera sesión supe que había encontrado algo importante. Pintar se convirtió en mi forma de terapia. En cada lienzo volcaba emociones que no sabía expresar con palabras, la rabia, la tristeza, la confusión, pero también la esperanza. No buscaba crear algo perfecto, buscaba liberar lo que llevaba dentro. Mis profesores del taller notaron mi dedicación y me animaron a seguir explorando. Empecé a asistir con regularidad, y poco a poco el arte dejó de ser solo un escape para convertirse en una parte fundamental de mi proceso de sanación. Con el paso de los meses, empecé a sentirme más estable. No feliz, aún no, pero más fuerte. Empecé a aceptar que lo ocurrido no definía mi valor ni mi futuro. Comprendí que el abandono y la traición decían más de quienes los cometieron que de mí. Mis padres, con el tiempo, comenzaron a respetar mi distancia. Mi padre seguía siendo reservado, casi ausente en lo emocional. Mi madre, en cambio, empezó a acercarse poco a poco. Me llamaba de vez en cuando, preguntaba cómo estaba, sin presionarme para hablar de Sienna o de Callum. Un día, decidió visitarme. Cuando la vi en la puerta de mi apartamento, sentí una mezcla de emociones. Alegría, nostalgia, y una herida que aún no terminaba de cerrar. Pasamos la tarde hablando de cosas simples, de mi máster, de la ciudad, de mi rutina. Evitó mencionar el pasado, y se lo agradecí en silencio. Antes de irse, me tomó las manos y me dijo que lamentaba no haber estado para mí cuando más lo necesité. No fue una disculpa completa, pero fue un inicio.
Después de su visita, algo dentro de mí cambió. Empecé a permitir que la vida avanzara. Ya no me sentía anclada únicamente al dolor. Fue en ese nuevo equilibrio donde conocí a Eisenmiller. Lo conocí en una pequeña galería local, durante una exposición colectiva. Sus obras llamaron mi atención de inmediato. Hablaban de transformación, de pérdidas y renacimientos. Me quedé observándolas más tiempo del que pensaba, hasta que él se acercó para explicarme una de ellas. Eisen era artista. Tenía una mirada tranquila y una forma serena de hablar que me transmitió seguridad desde el primer momento. Empezamos a conversar sin prisas, compartiendo impresiones sobre el arte, sobre la vida, sobre cómo las experiencias difíciles pueden moldearnos de maneras inesperadas. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron frecuentes. Primero como amigos, luego como algo más. Yo era cautelosa. Tenía miedo de volver a confiar, de abrir mi corazón y salir herida otra vez. Pero Eisen fue paciente. Nunca me presionó. Nunca minimizó mi pasado. Me demostró, con pequeños gestos, que el amor podía ser distinto. Que podía ser un espacio seguro. A su lado, empecé a sanar de verdad. El tiempo siguió avanzando, y con él, mi vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Mi relación con Eisen crecía de forma tranquila, sin sobresaltos. No era un amor impulsivo ni lleno de promesas grandilocuentes. Era algo distinto, más sereno, más consciente. Con él aprendí que el afecto no tiene que doler para ser real, que la confianza se construye poco a poco y que no todo vínculo termina en traición. Mis días en Brighton se volvieron más estables. El máster absorbía gran parte de mi energía, pero también me daba satisfacción. El arte seguía siendo una parte esencial de mi rutina. Pintar ya no era solo una forma de desahogo, sino también una manera de entender quién estaba llegando a ser. Mis padres continuaban presentes a la distancia. Mi madre me llamaba con más frecuencia y, aunque evitábamos ciertos temas, su apoyo empezó a sentirse más sincero. Ya no intentaba justificar lo ocurrido. Solo me escuchaba. Fue durante una de esas llamadas cuando mi madre me dijo algo que sabía que tarde o temprano iba a escuchar. Que Lucy. Siena y Cayum han tenido una hija. Sentí como el corazón me daba un vuelco. Por un momento no supe qué decir. No fue dolor exactamente, sino una mezcla extraña de emociones, sorpresa, nostalgia y una sensación de cierre que no esperaba sentir. Se llama Debbie, añadió. Nació hace unas semanas. Colgué después de despedirme con calma. Me quedé sentada en silencio, procesando la noticia. La imagen de mi hermana como madre me resultaba difícil de asimilar, pero al mismo tiempo despertó algo distinto en mí. Ya no había rabia. Solo una tristeza suave, como un eco lejano de lo que fue. Pensé mucho en ello durante los días siguientes. Recordé todo lo que habíamos vivido juntas, lo que habíamos perdido y lo que nunca volvería a hacer. Pero también pensé en lo mucho que había cambiado yo. En la distancia que había recorrido para llegar hasta donde estaba. Fue entonces cuando entendí que tal vez había llegado el momento de enfrentar mi pasado, no desde el dolor, sino desde la sanación. Decidí escribirle a Siena. No fue una carta de reproches ni de reclamos. Fue honesta, contenida, sincera. Le dije que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida, que quería hablar con ella, no para revivir lo ocurrido, sino para intentar entenderlo y seguir adelante. No esperaba respuesta inmediata. Pero llegó. Siena me escribió diciendo que entendía mi distancia, que sabía cuánto me había lastimado y que convertirse en madre le había hecho replantearse muchas cosas. Me dijo que no esperaba mi perdón, pero que agradecería la oportunidad de hablar conmigo. La invité a venir a Brighton. Cuando llegó, nos encontramos en un café pequeño, cerca del mar. Al verla entrar, sentí un nudo en la garganta. Ya no era la hermana que recordaba, pero tampoco era una desconocida. Nos sentamos frente a frente, en silencio, durante unos segundos eternos. Después, hablamos. Hubo lágrimas. Hubo pausas largas. Hubo disculpas que no borraban el pasado, pero que reconocían el daño. Siena me habló de Debbie, de cómo su nacimiento la había cambiado, de cómo entendía ahora la responsabilidad de amar sin destruir.
Yo le hablé de mi proceso, de mi mudanza, del arte, de Isen, de todo lo que me había costado reconstruirme. No fue una reconciliación perfecta. No lo podía hacer. Pero fue real. Al final, Siena me mostró fotos de su hija. Debbie dormía tranquila en sus brazos, ajena a toda la historia que la precedía. Al verla, sentí algo que no esperaba, ternura. No por lo que había pasado, sino por la vida nueva que existía sin culpa. Nos despedimos con un abrazo tímido, distinto a los de antes, pero sincero. Sabía que nunca volveríamos a ser las hermanas que fuimos. Pero también supe que podíamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto y los límites. Cuando regresé a casa ese día, Isen me esperaba. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sosteniéndome en silencio. En ese momento entendí que había sanado más de lo que creía. El pasado ya no me definía. Había aprendido que el amor puede cambiar de forma, que la familia puede romperse y reconstruirse de maneras inesperadas, y que perdonar no siempre es volver atrás, sino liberarse para avanzar. Mi vida no era la que imaginé años atrás. Pero era mía. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz.